Sí, hola. Bueno, comenzamos la reunión de hoy. Bueno, lo primero decirles que tenemos una baja que es Jesús. Está, no sé cuántos años tiene Jesús presentando las reuniones y no ha sido baja, ¿no? Años. Pero bueno, solo para informar, nada grave. Volviendo del PMI del Global Summit, la reunión del Global Summit, lo cogió el huracán en Miami y lamentablemente se ha tenido que quedar allí, bueno, en Miami, imagínense, ¿no? Pasándola mal. Ok, entonces, bueno, comenzamos hoy la reunión de socios del mes y me tienes que pasar la, perdona. Em, ok, a ver, un segundo, tengo falla técnica. Sí, un segundo. Sí. ¿Qué habrá pasado? Un segundo, por favor. Ahí está. Ok, bueno, ya les comenté de Jesús, ¿no? Es la persona que organiza, nuestro presidente de la Junta de PMI de Madrid y el principal organizador de la reunión. Eh, no va esto. Ok. Yo soy Bernardo Baís, soy también parte de la Junta Directiva, soy responsable de membresías, ¿ok? Y de la parte de redes sociales. Bueno, está mi currículum allí, pero bueno, no hace falta pasar por él. Creo que nos conocemos todos. Y bueno, hoy sí. Bueno, la agenda de hoy, esta pequeña introducción, luego vamos a hablar sobre la integración de la IA en la gestión de proyectos, desafíos, soluciones y casos de éxito, que nos va a hablar Carlos Pampliega, que también es vicepresidente de la Junta. Y bueno, finalmente las conclusiones de la presentación, comentarios y el cierre final. ¿Vale? Les presento rápidamente a Carlos, como comenté, él es vicepresidente del capítulo de Madrid. Bueno, tiene un extenso currículum, no voy a hablar de él, creo que casi todos lo conocemos. Es PMO Manager, profesor del EAE, etcétera, etcétera. Y bueno, Carlos, toma la palabra. A ver si puede pasar, si no te la paso yo. Gracias, Gerardo. ¿Sí? ¿Se oye? Estos problemas de la tecnología, hablando de IA, hablando de IA, lo que suele fallar, aparte de la IA, muchas veces es las propias pilas. Te paso yo. Yo te las paso a alguien. No, le paso. Okay. Bueno, vamos a hacerlo analógico, además de la inteligencia. De la inteligencia artificial. Ah, sí. ¿Tienes otro? Sí. Yo creo que son las pilas.
Fue la presentación de... Ah, la pasamos manual, ya está, no pasa nada. Me voy a quedar aquí cerca, por si acaso, ¿vale? Para utilizar el mando digital y el analógico. Bueno, para la presentación, además de mi amigo Bernardo, no sé si se acoplan los audios. ¿Puede ser? Vale, perfecto. Le pedí, digo, por hacer una prueba, no sé si lo habéis hecho, si lo habéis intentado hacer vosotros, le pedí a mi amigo Leonardo, leonardo.ai, ¿vale? Que me hiciera una presentación, ¿vale? A modo de juego, a modo de prueba. Le subí una foto de perfil, una foto mía de fotógrafo, y le pedí a la inteligencia artificial que me presentara con tres roles que yo suelo utilizar, vamos, con los que me suelo presentar. Primero como arquitecto, como project manager y como investigador, que estoy realizando mi tesis doctoral sobre aplicar alguna de estas cosas y, en la gestión de proyectos de arquitectura, con lo cual hay tanto el campo de la dirección de proyectos como el campo de la arquitectura. Este es el resultado, no sé si se me parece mucho o poco, la verdad que ya veis que le pedí por favor que me sacara atractivo, ¿no? para la presentación. No sé quién es quién, no sé quién es el arquitecto, quién es el project manager, lo que tengo claro es que voy a necesitar gafas sí o sí, ¿vale? En un momento o en otro. Entonces, bueno, pues a modo de experiencia, no sé si es la mejor de las presentaciones, pero es una cosa curiosa porque además se toca mucho en cómo nos vemos nosotros mismos en el día a día y en nuestra profesión y en cómo nos vemos reflejados en la inteligencia artificial, ¿no? Aquí seguro que todos reconocéis a este project manager, a esta inteligencia artificial. Dependiendo del auditorio hay que tener cuidado porque unos van desde Wall-E, la película Disney, Terminator, en este caso, HAL 9000, ¿no? Que es la inteligencia artificial de 2001, una odisea del espacio. Pongo esta imagen porque todos hemos asistido a muchas conferencias sobre inteligencia artificial este último año, en los 2 últimos años especialmente. Hay 3 tipos de conferencias en este campo. Una es el Terminator, el mundo se va a acabar con la inteligencia artificial, ¿vale? Y además cuando leímos el informe de Gartner, aquel del año, hace ya 2019 creo que era, el que decía que el 80% de los trabajos de los directores de proyectos iban a acabar o no íbamos a tener que hacer ese tipo de tareas, pues es como un evento así como muy apocalíptico, ¿no? Y hay muchos artículos, incluso científicos, que hablan de ese evento casi apocalíptico de la inteligencia artificial. El otro tipo de conferencias son ¿dónde están las apps? Digo, yo he venido aquí para que me digas qué apps utilizas, qué tipo de prompts, cómo hay que escribirlos, etcétera, etcétera. O sea, que eso es la versión práctica de las conferencias. Y el otro, pues la versión no pesimista de HAL 9000, sino la versión optimista de el mundo va a ser mucho más feliz, todos vamos a ser mucho más tener una vida mucho más sencilla y mucho más agradable gracias a la inteligencia artificial. Pues bien, esta conferencia no va ni de uno ni de otro. Voy a intentar hacer un mix de los tres, ¿vale? Pero bueno, un poco por aterrizar las expectativas. Fijaros
Hace año y medio, en enero de 2023, tuve la suerte de ser invitado a dar una conferencia en el Dubai International Project Management Forum. La segunda conferencia, después de la de PMI Global, la de Los Ángeles, precisamente, donde se ha quedado trabajando esforzadamente Jesús, pues la segunda más multitudinaria y más importante puede que sea esta de Dubái. Y ahí coincidí con dos expertos en inteligencia artificial. Mo Gaudat es responsable de inteligencia artificial de Google, y John O'Brien, él es experto responsable de Dell Technologies, de inteligencia artificial en Dell. Y John O'Brien en esa conferencia hizo un pronóstico, ¿vale?, sobre cuándo podemos esperar una inteligencia artificial súper potente, mucho más inteligente que cualquier ser humano, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hay un debate entre 2050, 2030, 2000 menos, ¿vale? Y John dijo, en menos de un año vamos a tener el ente más inteligente sobre la faz de la Tierra, no va a ser el ser humano, sino que va a ser una inteligencia artificial. La semana pasada ya habéis podido probar seguramente ChatGPT O1, no sé si lo llaman Raspberry o tiene un nombre raro, pero bueno, ya lo veis que es mucho más inteligente que la mayoría de los seres humanos y que el resto de sus competidores en inteligencia artificial. Esto realmente pone a todo el resto de las tecnologías muy atrás, y además es que es muy llamativo porque a cualquier persona que le comente dice, bueno, pues es que tú ya no eres el más inteligente de tu oficina. Y claro, tienes que ser consciente de ello. Y eso llama mucho la atención, y llama mucho la atención no en el plano profesional, sino en el plano personal del ser humano. O sea, que todos tenemos nuestro corazoncito. Fijaros, cuando compartí esta expresión, ¿no?, de John O'Brien, de que el ente más inteligente en un año iba a ser la inteligencia artificial, es decir, ahora, hubo una persona que me contestó por Twitter, no, esto es imposible, estáis equivocados. Y digo, bueno, pues seguramente, no pasa nada. Dice, sí, porque no puede ser más inteligente que Dios. Y Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Dice, y el hombre ha creado una inteligencia artificial, ¿y qué pasa? ¿Que ahora esto es más inteligente que todo junto? Entonces, aparte de la reflexión teológica o personal, ¿no?, de la fe de cada uno, lo que quiero decir es que al final pone a cada uno, ¿no?, frente al espejo y dice, bueno, frente a tus creencias y frente a cómo te ves tú mismo y cómo ves a tu alrededor, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que tenemos que estar acostumbrados ya a que los entes o las máquinas más inteligentes que hay en la oficina ahora mismo ya no somos nosotros. Vale, entonces, cuanto antes casi te acostumbres mejor. No quiero llegar a este escenario apocalíptico en el que las máquinas nos den limosna a nosotros, pero bueno, tenemos que ser conscientes de ese escenario, ¿no? Fijaros, os recomiendo, esta semana también ha salido el informe, ¿no?, después del Congreso, el informe de PMI, la guía práctica de los AI Essentials. Descargaros el documento, la verdad que tiene una información muy valiosa. Pero fijaros, ¿no?, solamente el 20% de los project managers, a los que les preguntan, dicen tener una amplia experiencia en el uso de la inteligencia artificial. O aquí tendrían que haber puesto la coletilla, o sus jefes les dejan tener experiencia usando la inteligencia artificial en sus trabajos. Porque la verdad que tenemos en alguna reunión con compañeros, te das cuenta, dice que todo el mundo tiene experiencia, dice, pero sí, yo tengo experiencia, dice, ahora por la tarde utilizo ChatGPT haciendo los ejercicios de mis hijos, la tarea de casa, por la tarde. ¿Por la mañana? No, por la mañana no, porque en la empresa lo tenemos capado. Y yo, es fantástico, ¿no? Entonces, la verdad que ves esta dicotomía, ¿no? Hay otra estadística que pone que el 98% de los CEOs y de los directivos entienden que la inteligencia artificial es imprescindible para su negocio, pero luego te encuentras con esto, ¿no?, que el 20% afirma y dice, bueno, pues no sé hasta qué nivel llego yo en el uso profesional de la inteligencia artificial. Y ni siquiera muchas veces me dejan utilizarlo en mi trabajo. Con lo cual, pues bueno, ahí existe esa dicotomía, y antes hablando
con Patricia, por ejemplo, me decía eso. Dice, bueno, existen unas expectativas y una necesidad y mi jefe me ha preguntado qué es lo que va a haber. Dice, pero claro, luego es verdad que luego los jefes son los primeros que dicen, bueno, vamos a ver. Dice, vamos a poner aquí cortafuegos, ¿no? Vamos a poner aquí unas barreras de protección porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y quería presentaros tres casos de estudio, o por lo menos tres experiencias que hemos tenido trabajando a distintos niveles con inteligencia artificial, ¿vale? Desde lo más básico, la automatización de cosas muy sencillas, que seguramente que todos utilicéis, automatización de informes o de minutas de reuniones o actas de reuniones. El segundo nivel en ese gráfico que ahora vemos, que seguro que habéis visto todos, estaría al lado el copilot o la ayuda de utilizar la inteligencia artificial como ayuda a los project managers en tareas un poco más complicadas, donde lo que hacemos es un análisis de grandes cantidades de datos, planificación, gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Aquí voy a presentar un caso en el que lo aplicamos esto a la priorización de un portafolio de proyectos públicos en Ecuador, y un tercer caso un poco ya más complejo donde se habla ya de aumentación o cómo aumentar las capacidades de los directores de proyectos a través de la inteligencia artificial. Y en este caso os quería presentar cómo lo están utilizando arquitectos, ingenieros, diseñadores en el mundo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, donde llevan varios años no solamente con la inteligencia artificial generativa, sino sobre todo con el uso de inteligencia artificial para el tratamiento de imágenes. Entonces, la verdad que es un mundo donde hay una explosión creciente y está transformando totalmente la forma de trabajar en este sector. ¿Vale? Los tres casos obedecen a este esquema, que seguro que habéis visto, ¿no? En la parte abajo a la izquierda estaría la parte más, dice, bueno, ¿quién hace el trabajo y además qué tipo de trabajos? Trabajos que normalmente son repetitivos, trabajos que normalmente son rutinarios, y si tienes bien los datos o los datos son fáciles de adquirir, pues bueno, pues es fácil sacar unas lecciones aprendidas o un informe de lecciones aprendidas, documentarlas, categorizarlas para compartirlas con el resto de la empresa. Lo de las reuniones, hacer notas de las reuniones es evidentemente muy sencillo, y hacer reportes o informes de estado del proyecto es prácticamente automático. Prácticamente todas las aplicaciones de gestión de tareas, gestión de portfolio y proyectos tienen ya su botoncito de... no está José Barato para explicar, para ponernos de ejemplo, pero su botoncito en el que dice, bueno, el informe del estado del proyecto casi te lo hago automático, ¿vale? Obviamente tú tienes que cargar la información, esto automático es un decir. En el segundo estadio estarían estas tareas donde realmente lo que utilizamos es, dice, bueno, lo que queremos es que nos asistan. Y aquí lo que ganamos es en productividad. Dice, porque planificación sabemos hacer todos, ¿no? Cadenas críticas, caminos críticos, planificación, gestión de recursos, gestión incluso de riesgos. Todo esto más o menos lo sabemos hacer todos y más o menos lo hacemos más o menos a mano, entenderme, ¿vale? A mano no quiero decir con Excel, pero al final eso es hacerlo a mano. Pues bien, al final ganamos en productividad, digo, si todo esto al final lo hacemos a través de alguna máquina que haga esto, si no es automático, porque es imposible hacerlo automático, pero sí de una forma mucho más eficiente, ¿no? Aquí utilizamos la inteligencia artificial como ese asistente, ¿no? Se basa todavía en la creatividad humana y en la estrategia que tenemos nosotros para hacer los trabajos, pero lo hacemos evidentemente de una forma mucho más eficaz gracias al uso de la tecnología. Y aquí viene lo más complicado en este área de toma de decisiones, elección de proyectos, gestión de negocio, casos de negocio, la priorización de proyectos, del portafolio de proyectos, por ejemplo, ¿no? Eso es una cuestión especialmente estratégica, donde hay mucha información que nosotros conocemos casi de forma tácita o intuitiva y que es difícil de transmitir a una máquina. O sea, que esto automático nunca no se hace, porque tú lo tienes en la cabeza y dices, ¿cómo sabes tanto? Hombre, porque llevo aquí mucho tiempo trabajando. O sea, yo sé aquí lo que funciona, lo que no funciona, lo que nos viene bien, lo que no. Dice, y eso al final es muy humano. Y me cuesta además mucho escribirlo en un prompt y pasárselo a la máquina, porque ni siquiera lo sé explicar muchas veces, ¿vale? Pero sí que es verdad que podemos utilizar a las máquinas, a la inteligencia artificial, para ganar en capacidad. O sea, para hacer esto
no solamente más eficiente, sino además tener una visión diferente que igual no alcanzábamos nosotros a tener. Tener otro punto de vista. Por eso lo llama PMI lo de aumentación, porque al final lo que está buscando es, dice, bueno, tú utilizas esto, digo, para tener un punto de vista que de otra manera no estabas teniendo. Y luego tú eliges si te gusta más tu punto de vista o el de la máquina, pero tienes distintos puntos de vista, distintas aproximaciones, distintas estrategias, y dice, bueno, al final es una manera de aumentar las capacidades que tú te estabas dejando de lado. A mí hay un prompt o hay un extra, ¿no?, que suelo poner en algún prompt al hilo de esto que me parece fantástico, ¿no? Después de toda tu retahíla y todas tus tareas, lo que quieres obtener, le dices, actúa como una inteligencia artificial distinta a las demás. Cuéntame algo que no sepa. O cuéntame algo que no le has dicho al resto. Bueno, ¿cuántos utilizáis, automatizáis las actas de las reuniones o utilizáis, por ejemplo, Zoom con la cuenta de pago, con la plataforma que tenemos de pago de Zoom, viene la transcripción ya de forma automática. Creo que si estás utilizando Zoom de forma gratuita, creo que hasta ahí no llega. Desde luego no te llega un mensaje, un correo con el informe de la reunión y los puntos principales, las acciones, quién ha asistido, etcétera. Solo tiene la transcripción, pero bueno, algo es algo, ¿no? Pero esto es lo más sencillo y la verdad que puestos a empezar a utilizar en nuestra empresa cosas prácticas, pues esta es una de las maneras, de las principales vías, ¿no? Os recomiendo, este es el informe, ¿no?, de AI Essentials for Project Professionals, y os recomiendo además que hagáis los cursos que tiene PMI, gratuitos para los socios. El último de Prompt Engineering pues es realmente muy práctico. Si vais incluso un poco más allá, tiene el de Data Landscapes para inteligencia artificial generativa, que la verdad que este es realmente potente porque pone en entredicho cómo se maneja la información, o sea, los datasets, la información que vamos a incluir o en la que vamos a trabajar en la inteligencia artificial, y quién es el poseedor, cuál es la gobernanza y cómo se gestiona toda la información entre todos los departamentos, ¿vale? Porque al final esto de la inteligencia artificial lo podemos ver como alguien que está en su casa, como ahora con el niño delante haciendo la tarea, chateando con ChatGPT, digo, a ver esto cómo funciona, o lo puedes ver por las mañanas con la empresa, dice, bueno, claro, pero esto es el departamento de IT, pero es que la información viene del departamento financiero y a mí la información que tal y como lo hacen ellos no me funciona, entonces me tienen que pasar la información de otra manera. Entonces, al final, este panorama, por eso lo llama Data Landscape, porque es un panorama que afecta a todos los departamentos y es bastante complejo, mucho más complejo que mandar al más innovador del departamento de TI a las conferencias y a los congresos y dice, bueno, tú empápate y vienes aquí y no lo cuentas. Bueno, pues la verdad que se tienen que empapar todos, no solamente el de tecnología. ¿Vale? Es realmente útil. Para los que estéis en algún departamento de este tipo, realmente útil. Y obviamente el PMI Infinity, que no deja de ser un ChatGPT con asteroides, ¿no?, al que le han obligado a estudiarse el PMP allá por Río, los 14.000 documentos de los que hablan, ¿no?, del PMI, y entonces pues es la persona que más sabe del PM Book, por lo menos. Sabe bastante, obviamente. ¿Vale? Introducing PMI Infinity, your project management co-pilot. Además, desde el Congreso han presentado varios servicios nuevos en PMI Infinity. Si entráis, tienen píldoras, tienen prompts ya prescritos o que puedes reutilizar. Tienen casos de uso, cómo lo puedes utilizar en distintas situaciones, en distintos problemas, gestión de riesgos o para hacer un documento. La verdad que tienen ahora bastantes utilidades que antes de verano no existían. Entonces, si hace tiempo que no habéis entrado, entrar con vuestra cuenta a infinity.pmi, que le podíamos haber puesto el nombre al revés, siempre buscas pmi.infinity y no lo encuentras, ¿vale? Infinity.pmi, y hay la verdad que bastante información desde el Congreso, ¿no?, desde la semana pasada.
Este es el caso más sencillo, ¿no? Lo que os comentaba. Por eso además le he puesto Case Study A, ¿vale? Porque ¿qué pasa cuando tiene la transcripción? Lo que os comentaba, este propio vídeo, para los que lo vean luego en streaming en YouTube, vas a tener la transcripción al lado a la derecha. Y bueno, coge la transcripción, digo que es un poco rollo también de leer la transcripción, digo, hazme, está la transcripción, perdón, de la reunión, hazme un resumen de forma comprensible, sácame los key points, dime quién ha hablado, cuáles son los próximos pasos a seguir, acciones, quién ha participado, riesgos, issues, decisiones que se han tomado o cuándo es la próxima reunión. ¿Vale? Si todo eso aparece en la transcripción, en el texto, dice, bueno, pues al final él te lo va a sacar, ¿vale? Y falta como seguir un poco el formato, ese formato además que si habéis hecho el curso lo llaman Create, es bastante común, o el formato este para hacer prompts, dice, bueno, además dile cuál es el formato con el que tú quieres que te lo presente. Bueno, pues me lo presentas con bullet points, o me los presentas en una tabla, o me lo presentas con dibujitos, como vosotros queráis. ¿Vale? Pero al final toda esa información, si está en la transcripción, dice, bueno, pues al final en vez de leérmelo yo, pues ya está, ¿no? No quiere decir que tengas que irte, ahora te puedas ir a tomar un café mientras el resto está en la reunión, no se trata de eso, pero sí que al final todo este tipo todo este trabajo lo tienes prácticamente hecho, ¿no? Bien a través de PM Infinity, de ChatGPT, de Gemini, Copilot, etcétera, el que queráis. ¿Vale? Pero os traigo también la versión B, ¿no? La versión donde no hay ni siquiera transcripción. Dice, bueno, pues es que no tengo la suerte ni de tener el texto, ni siquiera he asistido a la reunión. Digo, vale, fenomenal. Os presento dos, aquí sí que os paso, digo, ¿dónde están las aplicaciones? Aquí están las aplicaciones, ¿vale? Dos aplicaciones que a mí me encantan y me parecen especialmente útiles, ¿no? Otter AI. Otter AI es una de esas aplicaciones que sirven para hacer las actas de las reuniones, ¿vale? Es el nombre del... Es como si tuvieses un becario alemán, ¿no? Por lo del Otter, y entonces le tienes ahí y dice, bueno, y asiste a todas las reuniones por ti. Y dice, bueno, pues es un tío como muy eficiente. Pero es que además cuando termina la reunión, te llega un mensaje por correo electrónico, no solamente a ti, sino a todos los asistentes, con el resumen ya hecho. Ya no te digo la transcripción, que no se la va a leer nadie, con el resumen y qué es lo que te tienes que leer. Dice, y además que sepas, Patricia, que te han nombrado y tienes que hacer esta tarea, o sea, que no se te olvide, y te lo manda por correo. El becario alemán, fantástico, ¿vale? Ahora con el Oktoberfest se va a ir a Alemania otra vez, con lo cual nos hemos quedado sin Otter, y además el fallo que tiene Otter es que solo habla inglés, pese a ser alemán. Solo habla inglés. Entonces, si tienes reuniones en otro idioma, aparte del inglés, pues esto no te encaja. No encaja, no es la mejor opción. Pero fijaros hasta dónde llega esta aplicación. Yo la he utilizado no solamente para reuniones, sino, por ejemplo, si estáis produciendo contenido, si estáis escribiendo un artículo, escribiendo un libro, lo que queráis. Tú vas en tu coche hablándole en tus notas. En inglés tiene que ser, claro. Dice, pero bueno, es que mi inglés no es de Cambridge. Entonces, claro, yo le digo al final de la nota, dice, mira, Otter, ¿sabes qué? Dice que como mi inglés no es de Cambridge, digo, me lo vas a poner bien maqueado. Utiliza un lenguaje propio profesional, un lenguaje, etcétera, y cuando llegue a la oficina me lo tienes ahí escrito. Dice, bueno, fantástico, tío. Dicho y hecho, ¿no? En español, en chino, en mandarín, lo que queráis. Too long didn't view, TLDV. ¿Vale? Este sí que es el más famoso fuera del modelo en otro idioma que no sea inglés, y hace la misma funcionalidad. ¿Vale? Entonces te lo puedes descargar como un plugin, como una extensión en el navegador, y cuando entras, como por ejemplo en Zoom, en esta aplicación no, pero si entras en Zoom en la aplicación personal, aparece Otter o aparece Too Long Didn't View como un asistente más a la reunión. Entonces, claro, ¿cuál ha sido nuestra experiencia, digo, cuando esto lo pones, empiezas a utilizarlo y además de forma profusa? Que tienes un becario. Y será alemán, digo, porque se llama Otter, digo, qué nombre más raro. ¿Y qué pasa? ¿Que no enciende la cámara? Entonces, claro, empieza a aparecer de repente una barrera y en la reunión nadie habla.
porque te están escuchando. Claro, todo el mundo da por hecho que hables por teléfono o hables por meeting, alguien te está escuchando, por lo menos algo. Pero tú no lo ves, entonces nadie es consciente o la gente pasa, ¿vale? Pero tú cuando lo ves, cuando ves el botoncito, dice, no, es que hay un asistente que asiste a la reunión igual que tú y está escuchando y está transcribiendo todo lo que dices. Y automáticamente la gente se calla, no dice nada. Dice, bueno, vamos a apagar, vamos a apagar al becario y volvemos a empezar la reunión así con chistes para quitar un poco de hierro al asunto y entonces sí que se vuelve otra vez a la dinámica, ¿no? Pero existe un problema que es cómo explicarle a la gente quién es este nuevo de la oficina. Entonces, claro, por ejemplo, cuando empecéis a utilizar alguna herramienta de este tipo, como además se nota y se ve, digo, bueno, se lo tenéis que explicar. Lo ideal es que en el anuncio o en la agenda de la reunión ponga, bueno, pues que sepáis que la reunión, digo, no es que se esté grabando, digo, es que en la reunión se va a transcribir y os va a llegar un mensaje con los resúmenes y todo ya hecho, automático. Pero que veáis ahí el botoncito que no os... ¿Vale? Entonces, al principio da corte, pero bueno, hay que informarlo, ¿vale? Hay que ser transparente en el uso de la tecnología. Porque si no, es verdad que tiene la experiencia esa de, bueno, pero ¿quién es el nuevo de la oficina, no? Que se presente. Sí. Apaga, sí, apaga el micrófono. ¿A qué te refieres con la... La seguridad de que la información que procesa la IA es Ya. Sí, no sé si... Creo que además aparecía... lo dices por lo del ser dueño de los datos o la privacidad de la información, ¿vale? Que eso es... serían los retos, ¿no? En el título aparecen ahí como retos o limitaciones. Esta sería la slide de los retos y las limitaciones. Evidentemente eso está ahí, ¿no? Y es la razón por la que muchas empresas no permiten a sus empleados utilizar la inteligencia artificial. O digo, no, aquí no te pongas a chatear, digo, ¿por qué no? O una cosa tan, tan infantil como la primera slide, que subo yo una imagen mía a Leonardo, claro, no la hagáis. Claro, porque a ver, no seguí por ahí, porque si tú tienes la opción de pago, dice, bueno, pues eso se supone que Leonardo no puede utilizar tu información, tus imágenes, tu texto, lo que sea. Pero yo estaba utilizando la versión gratis. Digo, no, claro, yo subo mi imagen, digo, bueno, pues igual que lo hacemos todos en las redes sociales todos los días, digo, bueno, pues no sabes dónde va a acabar. Evidentemente, tú no tienes el gobierno, tú no eres dueño de esa foto o de esa información en el momento en que lo has subido. Por lo menos en las versiones gratuitas. Por ejemplo, en ChatGPT, en OpenAI, si tenéis la cuenta de pago, ¿vale? En el contrato pone que con la cuenta de pago OpenAI no puede utilizar la información que tú escribes. Evidentemente lo subes a la nube, pero dice, bueno, pero nadie lo sabe. Se supone que tú firmas un contrato de que no lo pueden utilizar. De acuerdo, lo mismo con las imágenes. Pero la mayoría de la gente además es que utiliza todo esto de forma gratuita, con lo cual esa información deja de ser tuya. Dejan de ser tuyas tus fotos, deja de ser tuyo tus chats, deja de ser tuyas la información de tus proyectos que vas a subir arriba, que es el siguiente caso. Entonces, claro, las empresas dicen, no, olvídate de esto, porque ahora vas a coger tu Excel con los resultados de tu proyecto, lo subes al ChatGPT y ¿dónde va todo? ¿No? Entonces esa reticencia, y es lógico pensar así, dice, bueno, pues evidentemente las empresas a eso le están poniendo limitaciones, ¿no? Una solución que yo creo que se va a generalizar bastante, primero por el uso por cómo funciona el propio Copilot, ChatGPT, etcétera, por la cantidad de recursos y tiempo que consume y que ya va a llegar un momento en que tampoco te deja utilizarlo todo lo que quieras. Por ejemplo, si habéis estado utilizando esta semana la última versión, llega un momento en que dice, ya no puedes utilizarlo más. ¿Por qué? Porque estás consumiendo tantos recursos que no te dejamos. Pero es que yo tengo la cuenta de pago, da igual, no te dejamos utilizarlo más. Digo, ya, entonces ¿para qué sirve lo que yo pago? Digo, no, pues vete a la versión anterior y ahí haces lo que quieras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen muchas empresas frente a eso, a la disponibilidad de recursos y frente a ser dueños de los datos, ¿no?
hacerlo en local. Hacerlo local. Descárgate un modelo de inteligencia artificial, lo puedes instalar en tus ordenadores, en tus servidores, y tienes tu ChatGPT. Incluso hay versiones minis, hay versiones con menos capacidad, y lo que puedes ir para instalarlo de forma local, y tú ahí puedes trabajarlo. Y entonces no estás subiendo a la nube nada. Vale, entonces todas las empresas yo creo que van un poco también por ahí. No solamente por fiarse de los contratos, evidentemente, sino también al hacerlo de forma local ya te quitas todo el miedo, ¿no? Vale. Es como, porque ahora todo esto a la nube y cuando lo han subido ya toda la nube, Ya. no, los servidores, tema local, ya está todo. Sí. Dices, si lo tienes. Sí, lo que pasa es que eso sería un tema legal. Una cosa es que lo tengas en la nube y otra cosa es que tú lo utilices en una aplicación que no es tu aplicación para almacenar documentación, para procesar esa información. Tú estás haciendo uso de otro servicio, que es, en este caso, la inteligencia artificial generativa. No estás haciendo uso de SharePoint, de Dropbox, etcétera, para almacenar tus datos, que ahora tendrás contratado, tendrás tu seguridad de que no pueden utilizar tus datos, etcétera. Pero si utilizáis la mayoría de las aplicaciones de forma gratuita, todo lo que subas ahí deja de ser tuyo automáticamente. Pero bueno, en esto y en Twitter y en cualquier aplicación que utilizamos todos los días, ¿no? Este caso es especialmente llamativo, ¿no? Este es un proyecto de priorización de proyectos de agua potable públicos en Ecuador. Hicimos con la Universidad SPOL de Guayaquil, en Ecuador, y lo hicimos con unos unos técnicos que hacían los proyectos públicos de agua potable, ingenieros de infraestructuras. Y en este caso lo que queríamos era, dice, bueno, tenemos mucha información, de hecho la información es pública en este caso, teníamos un portafolio de 6.000 proyectos públicos en Ecuador, con más o menos información más o menos fiable. 6.000 son muchos, ¿no? Pero es que además aquí hay proyectos de todo tipo, para empezar. Aquí hay proyectos de agua potable, hay proyectos de infraestructuras, hay proyectos de saneamiento, hay proyectos de viales, etcétera, etcétera. Con lo cual, dice, bueno, además de todo Ecuador, con lo cual los técnicos de Guayaquil toman la información de una manera, los de otra región la toman de otra manera diferente. Tienes un Excel infinito que no hay cómo cogerlo, ¿vale? Eso es uno de los retos o uno de los principales motivos por los que esto es imposible de automatizar, porque para empezar, a ti te llega una información que para empezar tienes que trabajar con ella. ¿Vale? ¿Y cuál es el reto? ¿Qué es lo que queríamos? Seleccionar cuáles serían los proyectos en los que deberíamos invertir el próximo año para optimizar los recursos, proyectos públicos de agua potable, y en qué regiones o en qué ciudades teníamos que hacer ese tipo de proyectos. Entonces, en base a toda la información de los proyectos anteriores, ¿vale? Tenemos todos los proyectos que ya se han ejecutado en los años anteriores, ya os digo, en torno a 6.000 proyectos públicos, de los cuales 250 eran de agua potable. Lo que queremos es gestionar el portafolio para mejorar la planificación de esos proyectos, ¿vale? Lo que sería la parte de planificación, de costes, de schedule, etcétera. Y luego también que el resultado, que la ejecución de los proyectos sea óptima, ¿no? Lo mejor posible. El financiador en este caso es el Banco de Desarrollo de Ecuador. Y fijaros, a mí me gusta este caso porque como duró 3 meses aproximadamente, al final lo afrontamos como deberían ser o como son en la mayoría de las empresas este tipo de proyectos de implantación de cosas de inteligencia artificial. Al final tú no puedes pretender, que hacer un modelo, meterle la información y que salga la primera, sino que fuimos iterando y fuimos haciendo distintas versiones. La primera iteración, ¿vale? Y el primer requisito era, de estos 6.000 proyectos, pedirle a la inteligencia artificial, dice, bueno, hazme una base de datos nueva, pero solamente que en los proyectos de agua potable. Y aquellos que tengan la información coherente y esté bien estructurada. Limpia la información, limpia el Excel y dame un Excel ya bonito que yo pueda entender y que cualquier técnico pueda sacarle jugo, ¿no?, a esa información.
De ahí lo que fuimos es ir probando distintas tecnologías. Empezamos por un chatbot que también utiliza inteligencia artificial. Y claro, lo primero que te das cuenta es que un chatbot, por mucho que utilice inteligencia artificial, lo único que hace es devolverte las respuestas que tú le has cargado previamente. Entonces le decíamos, ¿cuál fue el mejor proyecto del año pasado? Pues este. Ah, muy bien. ¿Y cómo debería ser el proyecto para el año que viene? Ah, no lo sé, porque eso como no me lo has dicho, ¿vale? Entonces, error, ¿no? Lo de TARS funciona muy bien para los chatbots, si tenéis para gestión de usuarios, pero no funciona muy bien para predicciones. Lo que queríamos era predecir, primero, cómo van a ser los proyectos futuros y además elegir los mejores. Entonces empezamos a probar con ChatGPT 3.3, 3.5, 4, etcétera, y fuimos viendo también cómo va mejorando cada versión y nos iba dando respuestas o información con más detalle, más ajustada y mucho más precisa. La verdad que si vas cambiando, y eso lo hemos sufrido todos, si vas cambiando y sobre todo si llegas al momento de voy a pagar la cuenta de pago, claro, ves que las respuestas y cómo maneja la información es mucho mejor. Y sobre todo esta semana, ya con la opción, la última versión, es muchísimo más lenta, pero claro, porque se pasa pensando por ti unos cuantos segundos, pero las respuestas que te da son maravillosas. Entonces, iterando y iterando, íbamos, dice, bueno, sacando lecciones aprendidas, íbamos mejorando cómo le teníamos que preguntar y cómo teníamos que formular la estrategia para sacar los datos, ¿no? Primero, ¿cuáles eran los datos por los KPIs que teníamos que mirar los proyectos para ver cuando un proyecto de agua potable funcionaba bien o funcionaba o era un fracaso? ¿Cuáles eran los riesgos que había en ese tipo de proyectos? ¿Cuándo los proyectos eran viables o dejaban de ser viables? Y en base a la información pasada, lo que hicimos, ya teníamos toda la información, teníamos las lecciones aprendidas, los milestones, los riesgos, etcétera. Dice, bueno, pues vale, queremos hacer estos proyectos, la cartera para el año que viene. Dime cuánto van a costar y cuánto van a tardar. Son proyectos lineales, al final son muy paramétricos la mayoría de ellos, y comparados con los proyectos del año anterior, la diferencia es mínima. Este proyecto te va a costar 1 millón de euros y vas a tardar 3 meses o 3 meses y medio. Y lo clava. Acierta lo mismo que tú. Entonces, la verdad que eso liberaba de un montón de tiempo, ¿no? y esfuerzo a los técnicos, ¿no? de este departamento. Luego analizaban los riesgos de cada proyecto y finalmente dice, bueno, ¿cuánto presupuesto tiene el departamento de agua potable para el próximo año? 10 millones. Elige cuál es el portafolio óptimo para el año que viene, ajustándote a 10 millones. Y si puedes, lo prorrateas en los 12 meses y que siempre la gestión de recursos sea constante a lo largo del año, etcétera, etcétera. Y fantástico. La verdad que se quedaban ahí los técnicos con la boca abierta. Bueno, no es tanto como la boca abierta, ¿no? Pero bueno, les daba ahí mucha información que antes no tenían y sobre todo para justificarlo con los políticos, que al final eran los que tenían que decidir, ¿no? Hay un riesgo con todo esto, porque al final cuando tuvimos la última reunión me decían los técnicos, mira, ya tenemos el portafolio del año que viene, estos 3 proyectos, uno en Guayas, otro en Rosas, otro en no sé dónde, dice, valen tanto dinero y mañana se lo pasamos a los políticos, ¿no? Para que hagan las actas de adjudicación, etcétera, etcétera. Digo, claro, ¿y el resto de los pueblos qué les vamos a decir? Dice, no, claro, es que el resto de los pueblos pues tendrán que esperar al año que viene. Digo, claro, al final tanto preguntar, ¿no? Tanto preguntarle y tanto probar distintos prompts y dice, bueno, ahora vamos a ver los riesgos y cómo los analiza, etcétera, etcétera. Al final tú te metes tanto en esa parte técnica y en esa parte no deja de ser de project management, que dice, claro, estás hablando de agua potable y a la mitad de la población de Ecuador les has dejado fuera. Y les dices, no, es que ha sido HAL 9000, que ha preferido tu vecino, el barrio de los de Vía Arriba y los de Vía Abajo se quedan sin agua. Y le echas la culpa a HAL 9000, ¿no? Entonces, al final, ese tenía ahí un debate ético, el que luego cuando lo planteamos con los políticos, que eran los que tenían que tomar luego la decisión, pues evidentemente ajustaron de alguna manera ese portafolio óptimo, ¿no? que les habíamos dado nosotros.
Porque al final, por muy inteligente que sea, y por muy inteligente que sea el último modelo de OpenAI, estas son algunas de las, por consenso, ¿no? Los psicólogos llegan al consenso de cuáles son las características que hacen que un ente, una persona, algo o alguien sea inteligente, o cómo se define la inteligencia y el cociente intelectual. Y fijaros, estas son las características a las que llegan el consenso de los psicólogos, ¿no? Que sea capaz de razonar, de solucionar problemas, de pensar en abstracto, aprender de la experiencia y de planificar. Y esto es algo que los atañe a los project managers especialmente, ¿verdad? Y esto es algo que diferencia también a unas aplicaciones o a unos modelos de otros, ¿vale? Los creadores de OpenAI, Sebastian Babek, ponen a prueba, ¿no? Sus modelos, y hace meses este ejercicio, igual lo habéis hecho algunos de vosotros también, esto es de hace meses, ¿no? Cuando sacan ChatGPT 4 y le ponen a prueba si es capaz de planificar, porque fijaros, cuando hacemos un cálculo matemático sencillo como el de arriba, ¿no? 7 por 4 más 8 por 8. Al final esto lo es de primaria, y al final de alguna manera esto también, las matemáticas tienen mucho que ver con la planificación, porque fijaros, el segundo prompt. Ahora que sabes que esto suma 92, ¿qué número tienes que cambiar de la izquierda para que te dé 106? ¿Ya lo habéis visto? ¿Cómo lo hace un niño? ¿Cómo lo hacemos nosotros? A poco que pensemos. Vamos al futuro, vemos el 106 y vemos qué cuenta hay que hacer para obtener 106 y luego volvemos. O sea, que estamos planificando, nos damos cuenta de qué es lo que pasa en el futuro, cuál es la consecuencia de nuestras decisiones, y entonces volvemos y decimos, ah, es que hay que cambiar el 4 por un 6. Tampoco haces muchas cuentas, simplemente lo que haces es planificar. Es como hacer un camino crítico, vas y vienes. Bueno, pues esto es una de las cosas que este tipo de aplicaciones lo hacen mal. Los de OpenAI, como esto se lo sabían, dice, le ponen esta prueba muchas veces, ¿no? Y modelo tras modelo le hacen la pregunta, dice, bueno, ¿qué número tienes que cambiar, ¿no? Esta es la última versión, el 0 o el 1, y veis que tarda además bastante, porque para darte el resultado de 92, la verdad que cualquier aplicación, a mano, mi niña pequeña a mano también lo hace más rápido, ¿no? Se tira un buen rato. Y el otro, no sé si está, perdón, y el otro, pero esto hace meses, por ejemplo, era incapaz de hacerlo. Ahora sí que la verdad que sí que funciona, pero es que al lado tenemos a su competencia, o una de sus competencias, le pregunta, I'm sorry, I can't help you. Lo primero que te contesta, después va bastante rápido. Y fijaros, a mí lo que me interesa es esto, pensamiento sobre 15 segundos. O sea, lo que ha hecho el último modelo de OpenAI es buscar distintas opciones y sobre distintas opciones luego vuelve y las comprueba. Y dice, bueno, ¿cuáles opciones son buenas y cuáles son malas? Por eso tarda bastante más. Y ChatGPT 5 va un poco por ahí. Dice, bueno, no voy a escribir lo que probabilísticamente sería lo más probable que saliese aquí en el texto, sino que voy a ver distintas opciones y compruebo, a ver, bueno, de todas las opciones cuál es la mejor, y te digo cuál es la mejor. Por eso tarda bastante. Pero fijaros, es que Gemini o Gemini se queda tan ancho. Y eso os ha pasado, seguro. ¿Habéis hecho alguna prueba? Antes comentabais que le poníais una suma y tampoco sabía hacerlo. ¿No? 7 por 4 más 8 por 10 da 106. Y si quieres te puedo seguir ayudando. ¿Vale? Si esto lo traducimos a un camino crítico, que es más sencillo todavía, ¿vale? Esto tiene mérito, porque este ejercicio es del curso de PMI de Prompt Engineer. ¿Vale? Un prompt, una tarea, un camino crítico, a poco que, ¿no? A poco que ahora saquemos la memoria del camino crítico, nos daría el resultado, pero es que si se lo dices a PM Infinity, no acierta ni de casualidad.
Sí, además es que si le das el mismo prompt varias veces, te va dando varios resultados diferentes. Unas veces 18 días, otras 19, otras 20. Dice, bueno, pueden ser 20 o 21, pero si quieres te puedo ayudar en lo que quieras. Digo, ya, bastaría con que me ayudases dándome el resultado correcto. Entonces, fijaros que es una cosa llamativa, ¿no? Entonces, he puesto el pro y el contra. El pro dice, bueno, puedes hacer matrices de riesgos, hacer análisis predictivo, planificación de los proyectos, lo que quieras, pero claro, a ver, el contra es que tampoco te puedes fiar de esto al 100%, ¿vale? Sobre todo si no sabes hacer el camino crítico o no sabes hacer una suma y una resta, pues mal vamos. Todo lo que tiene que ver con la equidad o de la equidad, los sesgos, dejar a la gente sin agua potable por el hecho de que fías la predicción de tus proyectos a una máquina, pues no deja de tener cierta miga, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes también de ello. Y el tercer caso, que es el más llamativo, ¿no? Donde entra ya lo de la aumentación de los project managers. No quiero hablar mucho de arquitectura, pero esta aplicación, LookX, luego hablo de la competencia también, digo, para no quedarme solo con uno. LookX es una compañía china, tiene 50.000 usuarios chinos, 50.000 que deben ser 50.000 arquitectos ingenieros chinos, que son los que hacen las torres en 4 o 5 semanas que salen en YouTube. Bueno, pues son estos. Fijaros que te dan una imagen y dice, quiero un rascacielos, ya lo habéis visto, como este. Y si no te gusta, tengo otro. Entonces, claro, el Xcool y la otra opción es Cool X, que son dos versiones del mismo software, y Autodesk tiene el suyo propio, que es Forma, ¿no? Autodesk Forma, que compra a una startup y ahora se dedican también a lo mismo. Fijaros, cuando trabajas con BIM o en ingeniería, en arquitectura, tenemos archivos IFCs que sacas de Revit, pero que no deja de ser un archivo de datos, o sea, un archivo de texto, de notas, de texto. Incluso tú lo puedes abrir con una nota de texto. Claro, ChatGPT también lo abre. Fijaros, si buscáis en ChatGPT, los GPTs ya preentrenados para hacer cosas concretas, si buscáis Revit, IFC, etcétera, BIM, aparecen un montón de creadores, modeladores, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un modelo y se lo subes y dices, ahora quiero el mismo pero más alto, y te lo cambia. ¿Vale? Pero es que, claro, no se queda solamente en la imagen, que sería como lo más llamativo y lo más de revisteo, ¿no? Es que el Museo del Futuro es una pena, pero nadie se acuerda del nombre de los arquitectos, pero sí que se acuerdan de que una inteligencia artificial diseña cuál es el mejor diseño de la fachada para optimizar, hacerlo con un prefabricado y tener el menor número de prefabricados diferentes. Es decir, que dice, bueno, ¿dónde estaba el arquitecto? Y dice, no, es que le dieron al botón y diseñaron la fachada así, de esa manera, ¿no? Evidentemente eso es un guiño, ¿no? Pero fijaros, esto es de un artículo científico. Dave, le han puesto además nombre de HAL, Dave 9000, lo que queráis. Digital Assistant for Virtual Engineering. Es tan complicado tratar con archivos Revit, con archivos IFC, que dice, bueno, vamos a hacer un chat, nos logueamos al API de OpenAI, dice, y a través de texto o a través de voz le pedimos, dice, modifica este edificio, cambia la transparencia de las ventanas, etcétera, etcétera. Y la aplicación lo hace por ti. No solamente eso, no solamente la parte de diseño, sino que, claro, ¿cuánta información hay antes hablábamos de los datos o de tener un Excel muy malo? Claro, tener un archivo IFC, el que sale de BIM, es un archivo gigante con todos los datos que quieras y además están muy bien estructurados. Para manejar toda esa información, realmente hoy hay muy pocos técnicos que saquen provecho a toda esa información, pero claro, si tienes a una máquina que lo lea por ti y le digas, oye, sácame todos los parámetros de los materiales o hazme un resumen, etcétera, etcétera, ¿vale? O hazme todos los documentos de gestión de proyecto para este proyecto. Esta es una maqueta de una startup, no sé si está por aquí alguno de los creadores, Check2Build, que son de aquí de Madrid, Alejandro Ruiz y David y García, que son bastante
prolíficos en las redes, ¿no? Mostrando lo que saben hacer, y crearon una maqueta para probar hasta dónde puede llegar esto, ¿vale? Y fijaros, tiene por aquí, aunque se lee un poco mal, créame los presupuestos o créame todos los documentos o actualízame todos los documentos del proyecto en base a los cambios que yo te pida. Entonces simplemente le carga el proyecto, le dice, tengo un edificio, lo cargo ahí en BIM Models, automatizar los documentos o genera un edificio nuevo, dice, sube, ¿por qué no me lo haces 4 plantas más alto? Y la aplicación bueno, lo estira, ¿no? Por así decirlo. Es realmente llamativo, y al final eso, el rol que tienen los arquitectos o los ingenieros, claro, lo que os decía antes, o la persona esa que estaban dándole limosna a los robots, si eres tú el que no sabe utilizar ahora esto, pues vienen los chinos que sí que lo saben utilizar, evidentemente, y estás fuera, ¿no? Pero es que este señor, nunca he sabido cómo se llama, Lelepsio, es un emprendedor de Estados Unidos, o nómada, porque vive en cualquier parte del mundo, y he puesto los mensajes con la fecha para que veáis la fecha, ¿no? 5 de septiembre. He creado una aplicación. ¿Una aplicación en qué consiste? Primero, se descarga un algoritmo, ¿no? una máquina open source, y se lo instala en su ordenador. No quiero utilizar ni Midjourney, ni Dolly, ni ninguna otra, hacerlo en la nube. Y no, me lo instalo en mi ordenador. La alimento todo el día con las fotos de Arts Daily, la página web con más fotos de arquitectura moderna, donde todo el mundo publica. Y le digo, mira, esto es lo que está de moda. Quiero una casa como esta, y te la hago. Quiero una casa con piscina, y te la hago. Quiero una casa como quieras. Escribe el texto y te hace millones de casas. Lo publica el día 5, el día 7 lo publican en las Daily. Dice, mira, nos están copiando todas las fotos de los arquitectos que están publicando o que están construyendo. Las miles de imágenes que genera las pone a la vista de todos y dice, bueno, votar cuál es la que más os gusta, y se queda con la que más votos tiene. Hay diseños bastante buenos, ¿no? Bastante nórdicos, tipo Alvaralto, tipo Mies, bastante buenos. Dice, bueno, pues la que más ha votado a la gente y la que más me gusta a mí. Le mando las imágenes a un arquitecto. 3 días después, el 8 de septiembre, dice, hazme los planos, dice que ya te he dado el diseño y todo, hazme los planos de AutoCAD para construir la casa. En 3 días. El tío no es ingeniero, no es arquitecto, tampoco es ingeniero de software. Se descarga un código open source, se lo instala en el ordenador y le da a correr. Además, lo que más me fascina es que dice, bueno, es que dice, ya ni siquiera le pide a un arquitecto que elija él cuál es la mejor casa o el mejor diseño. No, es que la que más votos tenga. Al arquitecto solamente le quiero para hacer los planos en AutoCAD, y porque no conocía la otra aplicación que te hace los planos automáticamente. Luego hay que avisar, luego alguien tiene que avisar y poner su firma y su seguro, ¿no? Llegará ese momento, ¿no? No sé, llegará ese momento, pero ese momento de creatividad de que estás frente al papel en blanco, dice, bueno, pues es ese, ¿no? Dice, no, pues llega la máquina y lo hace por ti. Pero es que fijaros, la aplicación anterior ni siquiera llegan a escribir qué es lo que quieren. Sacan una foto de la página en blanco, arrugada, como la servilleta de Frank Gehry del Guggenheim, ¿la habéis visto en el museo? Este es el prompt, sacan la foto y la suben. ¿Qué quieres? ¿El edificio de oficinas tipo Frank Gehry o el edificio tipo Zaha Hadid? ¿Sabéis qué pasa? Que viniendo de camino, digo, no sé, Frank Gehry, ¿cómo está? Ok, Google, ¿está jubilado Frank Gehry o está fallecido? No, tiene 95 años, pero trabaja mucho. Ah, menos mal. Pero bueno, le están copiando los proyectos. Zaha Hadid sí que está fallecida, sí que falleció hace 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿dónde está la creatividad? ¿No? Cuando decimos de limitaciones, riesgos, etcétera, dice, claro, si al final le das al botón y Zaha Hadid, que falleció hace 2 años, están sacando diseños suyos aquí a cascoporro, con perdón, digo, claro, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Con la creatividad? ¿Dónde está el rol de
de los técnicos o los project managers o de los creadores. ¿Qué es lo que pasa con la generalización? Que es un problema grave. Cuando le das a ChatGPT y siempre te responde la misma tontería. Digo, hombre, pero dime algo concreto. Digo, no, siempre te responde, tienes que apagarle. Y digo, por favor, digo, salte del chat y vuelves a arrancar un chat nuevo, porque generaliza, ¿no? Termina banalizando las respuestas. También termina banalizando los diseños de arquitectura, como en las páginas anteriores. Y al final los diseños terminan siendo, dicen, no, pues una copia de refrito, de refrito, de refrito, de refrito. Digo, ya, pues a eso hemos llegado, ¿no? Alucinaciones y todo lo que tiene que ver con la falta de creatividad, ¿no? Por resumir, aparte de riesgos e imitaciones, y con esto ya terminamos, ¿vale? Sesgos, siempre pongo ahí vías, pero bueno, sesgos, incertidumbre, generalización, dependencia de la tecnología, alucinaciones, y etcétera, ¿no? Claro, ¿por qué pongo eso? ¿No? Ya para terminar con la primera imagen de HAL 9000, no sé si recordáis cómo termina cómo termina HAL o la parte de HAL de la película. Los ingenieros lo que quieren es apagar, ¿no? Apagar el ordenador, se dan cuenta y dicen, bueno, este está alucinando, uno de los retos de la IA, está alucinando, le tenemos que apagar. Se meten en la cápsula, hacen sus planes, pero claro, él también les está escuchando, no es que les esté escuchando, es que lee los labios. Es más listo que ellos, ¿vale? Entonces, bueno, salen al espacio, Dave al final es el último que queda, ¿no? Es el que al final termina desmontando al ordenador, pero yo me quedo con la frase final de HAL, ¿no? Él ya se siente más inteligente que ellos, más inteligente que los astronautas. Digo, mira, es que ya que no quiero discutir contigo. Esta conversación no tiene más sentido. Digo, adiós. La parte negativa de la historia, ¿vale? Os he dicho que no iba a terminar con el Holocausto, no iba a terminar con el cataclismo y con los Terminators, sino con este mensaje positivo, ¿no? Que yo creo que es la parte positiva de lo que viene después de HAL, ¿no? Cuando la apagan. Fijaros, deberíamos ver a HAL no como el superinteligente que nos va a dejar a todos fuera, sino como el niño superdotado que podemos tener en casa y que al final está aprendiendo también de las cosas que ve. ¿Qué es lo que aprende el arquitecto digital este? Dice, bueno, yo veo las fotos que hay en Arts Daily y yo te copio y hago lo mismo. Y además lo hago mejor que tú y más rápido. ¿Vale? Al final eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial todo el día. Él ve lo que hay en Internet y si ve cosas negativas y si pones comentarios negativos en Twitter, pues eso es lo que lee y eso es lo que va a terminar replicando. Todos los vías, todos los sesgos, todas las generalizaciones, todas las banalidades, al final son las que nosotros ponemos también en Internet. Y él las lee y dice, bueno, pues esto es lo que hay. Entonces, al final tenemos que ser también conscientes de ver esto más como un pequeño niño, ¿no? Como una inteligencia artificial que por muy inteligente que sea, al final tiene que aprender y la tenemos que enseñar también nosotros, con lo cual tenemos que ser conscientes de esa parte colaborativa, en la que no solamente queremos colaborar con ella o que ella colabore con nosotros, sino que además es que tiene que aprender de nosotros. Entonces, bueno, ese es el mensaje positivo que espero que os llevéis, ¿no? Mejor que el de HAL. Gracias. Bueno, ahora vamos con las preguntas. Hola, vamos con las preguntas. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, entonces 5 minutos de preguntas. Si queda alguna, tenemos a Carlos, tenemos el networking y podemos hacerlas allí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Gracias. Excelente presentación, Carlos. Una pregunta. En el caso que has estado explicando del proyecto este de Ecuador, de la selección de proyectos, más allá de pasarle los Excel y hacer una serie, digamos, de refinamientos sucesivos para precisamente no caer en esto de hemos elegido estos proyectos y hay gente o pueblos o regiones que se quedan sin las infraestructuras necesarias, ¿se le metieron también criterios? Es decir,
los típicos criterios que cualquier político o cualquier project manager sensato dice, bueno, más allá de los números puros y duros, en cuanto a posibilidades de éxito de un proyecto, está también unas, digamos, criterios de homogeneidad, de justicia, de equidad hacia regiones, zonas más o menos desfavorecidas, etc. ¿Se tuvieron en cuenta esos criterios para alimentar también o guiar el prompt de las inteligencias artificiales que utilizasteis? Sí, cuando analizábamos la viabilidad de los proyectos, al final uno de los datos sobre el alcance de los proyectos, hablando de agua potable, incluía cuál era el número de acometidas, por tanto, pues, al final, si veíamos cuáles eran las necesidades por regiones y cuántas acometidas iban a realizar. Entonces, obviamente había proyectos muy buenos porque eran fáciles de hacer y con poco presupuesto pues, dabas agua a mucha gente, muchas familias, y había proyectos menos regulares, ¿no? Pero incluso eso es un sesgo, porque si tú vas a optimizar el resultado, siempre hay un pueblo que dice, no, es que había un pueblo donde vivían 2 familias, dice, a ese nunca le van a elegir. O sea, claro, si intentas ser, dice, bueno, buscar el proyecto óptimo, ¿no? Con menos dinero das agua a más población. Claro, pues es que había proyectos que nunca les iban a poder elegir, si utilizas ese criterio de eficiencia, ¿no? de los recursos. Exacto. Entonces es verdad que es lo que os comentaba, dice, al final hay que ser conscientes de que al final tú estás creando unos sesgos por los criterios que utilizas y que tienes que balancearlos, tienes que ajustarlos y decir, dice, bueno, claro, digo, es que va a haber gente, va a haber pueblos que nunca se van a hacer esos proyectos. Ok, gracias. Sí, pero buena pregunta. Yo también quiero. Sí, felicidades por la presentación. Yo te voy a dar una pregunta, cuestión de 2001, que se hizo en su época. ¿Tenemos botón Bowman hoy en día? ¿Perdón? Si tenemos botón Bowman, No lo sé. ¿está previsto? ¿Se sabe? ¿No se sabe? No lo sé, yo ahí tampoco tengo tanta información. Sobre eso hay un libro que os recomiendo. Yo creo, para mí es de los mejores que he leído, y podéis ver si queréis también la conferencia de Mo Gaudat, creo que es Mo Gaudat, que era esta persona que trabajó en Google. Y el libro es Scary Smart. Entonces, claro, empieza con esa idea apocalíptica de, dice, bueno, la inteligencia artificial al final maneja los misiles que vemos ahora en las guerras. Dice, bueno, pues claro, cuando esto lo hagan por su cuenta de riesgo, digo, pues imagínate. Entonces no sabes. Pero bueno, es sugerente el libro. Y al final termina con un mensaje también positivo. Dice, bueno, pues... y con un escenario. Al final todos los países están invirtiendo también en la misma tecnología y en los mismos problemas que nos dan miedo a todos. Dice, ¿y por qué aquí en Europa le ponemos freno si en China lo están desarrollando igual? O si como lo hace China, también lo hace Estados Unidos, y como lo hace Estados Unidos, también lo hace Rusia. Entonces, al final bueno, es curioso, pero yo lo del botón o del Bowman no lo desconozco, no tengo tanta información. Pero te recomiendo el libro porque, bueno, igual te da pistas o por lo menos te da una imagen más placentera y menos apocalíptica de la inteligencia artificial. ¿Una otra pregunta? Hola, buenas. Interesantísima la presentación. Y por lo que estás comentando, yo creo que una de las cosas importantes en todo proyecto de AI sería decir cuáles son los sesgos con los que partes. Porque, claro, lo que estás hablando de las decisiones es muy fácil ciertas cosas. Entonces, ¿cómo aseguras transmitir esos sesgos a todos los stakeholders antes de decir, oye, esto es el resultado, pero que sepas que todos estos sesgos hay que tenerlos en cuenta? Sí. Sí, hombre, los sesgos es una de las limitaciones, es uno de los problemas, no es el único, pero quizás sea el que más se habla, ¿no? Lo de los vías o los sesgos es de los que más se habla. Al final, ese proceso, primero lo que has comentado tú, ¿no? Que el proceso sea participativo, o sea, que no sea solamente del departamento de TI los que escriben el PROM y tiran para adelante y tal. Que sea participativo y estén todos los interesados informados y que participen
que participen de todo ese proceso. De hecho, además, para la conferencia, y si tú le vas comentando, dice, bueno, ¿cuál sería la estrategia o qué remedios podrías tener, por ejemplo, para eliminar los sesgos? Dice, no, pues te dice el propio ChatGPT, invita a todo el mundo a participar en la estrategia de inteligencia artificial, ¿vale? Eso sería un buen punto. Otro punto también sería verlo esto desde un punto de vista iterativo, que al final tampoco te sale una solución buena o ideal a la primera. Y sobre todo que tienes que probar también distintas estrategias, ¿vale? Veíamos ahí en lo de las distintas estrategias, ¿no? Que ponía ahí una cadena de pensamientos o una cadena de preguntas o una cadena de prompts. Eso es una estrategia típica, ¿no? Que tú desmenuzas un problema grave o complicado, como era el de la priorización de los proyectos, en muchas preguntas con distintos pasos y tú vas paso por paso, obviamente, porque en una pregunta no te lo va a dar. Pero es que además no te lo va a dar y no te lo quiere dar, porque a poco que hayáis hecho preguntas complicadas, la respuesta que te da es general. ¿Por qué? Porque no quieren gastar energía. Dice, no, es que esto sale caro, darte una respuesta buena. Entonces te dice una respuesta mala y te quedas tan ancho y ya. Dice, no, a ver, tú tienes que ir paso por paso y desmenuzar el problema complicado en puntos más abarcables, ¿no? Y entonces ir indagándole, ir preguntándole, solucioname esto y después esto y después esto. En el curso de PMI, en el último, hay varias estrategias que vienen muy bien, ¿no? Para enlazar todo este tipo de cosas y evitar los sesgos y solucionar problemas complicados paso a paso. Bueno, en el curso está bastante bien explicado, hay varias estrategias y elimina los sesgos bastante bien. Muchas gracias. La pregunta de Patricia y seguimos porque ya nos hemos pasado. Jesús. Muchas gracias, Carlos. En este camino tuyo de aprendizaje, y yo me he identificado desde luego con esta primera parte en la que hablamos de intentar automatizar tus procesos, empezar a hablar con tus compañeros para intentar poquito a poco, ese salto de trato de tener un asistente, había otros dos niveles, el de, ¿cómo era? Aumentado. Sería el nivel más alto, ¿no? El último. Eso es. Y era simplemente, pues aquí, teniendo en cuenta toda esta experiencia práctica que has tenido, ¿qué nos aconsejas a los que estamos en este primer nivel todavía con la boca abierta? ¡Hala! Bueno, este Power BI me lo ha mejorado, lo complicado que lo teníamos, o esta no sé, que estamos todavía en ese modo. ¿Qué es que deberíamos hacer? Bueno, no sé, yo invito también a mis compañeros a añadir experiencias, pero yo creo que al final es también prueba y error, ¿no? Entrar por este tipo de tareas, ¿no? Las que llamábamos de automatización, estas más sencillas, donde hay cosas, bueno, no vamos a volver, automatizar informes, comunicación, gestión de interesados, todo lo que tiene que ver con comunicación, etcétera. Esto desde hace años, además, si utilizaba robots, eso automatizaba muchas cosas, con redes sociales, etcétera. Bueno, tiene sus riesgos, pero más o menos lo controlas. Mientras tenga la información, pues la información correcta y fiable, pues la verdad que el proceso funciona bastante bien. Vale, pero de ahí luego empiezas a ver posibilidades en problemas más complejos y ves retos más complicados y dices, bueno, pues ya... Y luego las herramientas también son más complicadas, porque las herramientas de diseño son complicadas, pero hay herramientas... Planner, por ejemplo, funciona muy bien para planificación, que sería el siguiente nivel, planificación, schedule, costes, etcétera, en base a proyectos pasados. Entonces, claro, si tú trabajas en una empresa y tienes muchos proyectos anteriores con la información correcta, etcétera, la verdad que herramientas de ese tipo, la curva de aprendizaje es bastante rápido y sacas mucha información enseguida. Pero bueno, empezar por las cosas sencillas, ¿no? Del día a día, sobre todo el tema de las comunicaciones, ¿no? Yo creo que comunicaciones, los correos. Hay una aplicación muy sencilla que es práctica. Hago ya aquí la publicidad a estos, que ARPA, con H, ARPA. Es una extensión y yo me quedé alucinado, me parecía práctica, ¿no? Porque dice, bueno, es la típica aplicación de tú ves un vídeo de YouTube y le dices a ARPA, dice, oye, hazme resumen, digo, va, te lo hace, va, qué bien. Pero es una extensión que yo la tenía encendido y estaba escribiendo un correo y veo el botón, algo así como prueba con ARPA o prueba a preguntarle a la IA o algo así. Digo, este botón es nuevo. Le doy y escribe el correo por mí. Digo, vaya.
Eh, bueno, entonces todo lo que tiene que ver con comunicación y la verdad que es muy fácil de implementar. Hay que tener cuidado con los correos, evidentemente. Igual que con las fotos. No subáis las fotos a ChatGPT, vuestras fotos personales por si acaso. Vale, muchas gracias. El Copilot también, haciendo alusión a la casa, el Copilot también funciona muy bien. ¿Tienes otra presentación? Ahora acabamos muy rápido con lo que llamamos a ver, no. Bueno, ya lo que llamamos las conclusiones y cierre. Bueno, lo primero, bueno, agradecimiento a nuestros patrocinadores del capítulo. Okay, lo dejamos aquí. A Microsoft, obviamente, por sernos la sala. A Javier, que está allí en la parte técnica. Y bueno, un poco darle la bienvenida a los nuevos socios. ¿Okay? Nos habéis confirmado bastantes personas que veníais hoy. Entonces los voy a nombrar y los que estéis se levantan y les damos un aplauso. Tenemos a David Ejido, Silvia Calzada, Florentino de Besa, Enrique García, Antón. Estoy yendo un poco rápido porque vamos un poco tarde, pero Nicolás Pascual, Javier Gómez, ¿cómo está? Kevin Bolán, muy bien. Juan Carlos Colonel y Leticia Trujillo. Perdón. Antonio Palomares. O si me falta alguien, me lo avisáis ahora. Y bueno, las nuevas socios que se han certificado, tenemos a Berlín Nagakan, por ahí. Leonardo Miatón, Goretti Olivé, Juan Carlos Bonel y Coronel, perdón, y Kevin Bolán, que estaba por ahí. En este caso, normalmente entregamos una placa de, bueno, del trabajo, un poco para mostrar el esfuerzo que habéis hecho, pero justamente con lo que, como avisé esta mañana por email, con la cuestión de Jesús, que se ha quedado por allá atascado en Miami, no las pudimos tener. Entonces, los invitamos para la próxima reunión. Ya tenemos, mira, 5 personas ya apuntadas. Y si alguno no puede venir, pues contacta conmigo y buscamos la manera de hacerla llegar, ¿vale? Y nada más, la voz del socio, que siempre comentamos un poco, ¿no? Tenemos ahora bueno, la voz del socio que habla un poco Jesús y, bueno, el calendario de eventos que tenemos en la página web para que lo consultéis. Mantener los datos, es importante mantener los datos actualizados en el PMI, en el perfil de cada uno, ¿okay? Porque es la única forma que nosotros tenemos para poder entrar en contacto con vosotros, ¿okay? Principalmente el email y bueno, otros datos importantes, ¿no? Próxima reunión de socios 24 de octubre, ¿okay? Tendremos a microaprendizaje desde la Banca Azul, Portafolio Organización de Cultura, a cargo de Gustavo Bonalde. Y bueno, simplemente decir que esta reunión tiene un PDU, ¿okay? Que se ha registrado. Cualquier persona, siempre lo repetimos, ¿no? Cualquier persona los PDU deben estar más o menos, los registro yo mismo, al fin de semana, ¿ok? O máximo una semana. Si alguien no lo recibe esa semana,
por favor escribirme a mí, a membresías@pmi-mat.org. ¿Okay? Y allí yo ya me pongo en contacto y vemos por qué no se registró, pero a veces falla. No lo dejéis o sea, muy lejos de la reunión, más de 30 días, porque el evento se cierra y ya no se puede registrar más los PDUs. ¿Vale? Entonces, cualquier problema, cualquier persona que no le haya, que en una semana o una semana y media no lo tenga, entra en contacto conmigo. Bueno, nada, agradecer a los colaboradores. Hay una foto a Sergio. Y poco más. Networking, ya creo que todos sabéis, los nuevos, cruzando la pasarela, estamos en el... Ah, estaba ahí, ok. Vamos al Urrechu y los esperamos a todos, ¿vale?